Bien, 1 Timoteo capítulo 3, ¿sí? Tenemos que recordar rápidamente que todo el libro de Timoteo, o toda la carta a Timoteo, esta primera carta, se divide, o lo hemos dividido por temas de estudio en tres partes, ¿no? Capítulo 1, instrucciones que Pablo da a Timoteo en cuanto a la doctrina, a la sana doctrina. Capítulo 2 y 3, instrucciones que Pablo está dando a Timoteo en cuanto a la iglesia. Y el capítulo 4 y 6, instrucciones que Pablo está dando o va a dar en cuanto a los líderes en sí, qué es lo que los líderes deben de hacer. Pero en estas instrucciones en cuanto a la iglesia, ya centrándonos en el capítulo 3 específicamente, Pablo habla sobre los requisitos que deben de tener los obispos, que hemos visto que venían a ser los vigilantes, ¿no? Los que estaban a cargo de supervisar o encargados de la obra o de la iglesia local. Eh, y, y, pero lo dice en plural, ¿no? El obispo, y más adelante también vemos que Pablo en su carta en el libro de Hechos hablaba de los ancianos de Éfeso, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar de que en una iglesia no necesariamente era un solo obispo, ¿no? Es decir, un solo pastor, sino podía ser dos, tres pastores, ¿no? Dependiendo cómo es que Dios pueda, hay de todos los casos, ¿no? Nosotros oramos para que Dios levante aquí más pastores, ¿no? Y no sea de pronto el único que está frente a ustedes, ¿no? Y entonces, atento a lo que estamos estudiando, ¿no? Porque esto es para todos aquellos que están dispuestos a servir, para los siervos, ¿no? Pero en cuanto a los requisitos de los obispos, ya lo hemos visto del verso 1 al 7. Hoy vamos a abarcar lo que es del verso 8 al 13, donde habla sobre los requisitos para los diáconos. Y en el 14 al 16 básicamente va a hablar sobre el ministerio de la piedad, que luego lo vamos a ver, ¿correcto? Entonces vamos a leer del verso 8 en adelante. Comienza diciendo, los diáconos asimismo deben de ser. Entonces, cuando dice asimismo, le está poniendo con la misma importancia de quienes se ha hablado. ¿De quienes ha hablado? De los pastores, ¿no? O de los que están en estas, por así decirlo, en esta función espiritual de velar por la iglesia, ¿no? De todos, podría ser también de un maestro en la palabra de Dios, de todos los que están relacionados con el sentido de llevar o edificar o enseñar en la iglesia, ¿no? Es básicamente, muchos lo han relacionado a una labor pastoral, pero hoy en día podemos hablar incluso de un liderazgo, ¿no? Alguien que está encargado, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? De la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya ha hablado de ellos y nos ha hecho ver de que es de suma importancia que cumplan ciertos requisitos, pero no veamos estos requisitos como que puntualmente decir, entonces tachados, no veámoslo como ciertamente es necesario que lo cumpla, pero también como una meta a permanecer en estos requisitos. No es algo puntual en un, digo, ¿no? Hoy lo cumplí y si mañana no lo cumplo, ¿qué? Es una meta a permanecer en estos requisitos. Y los requisitos han sido básicos, han sido prácticamente requisitos que todo cristiano debe de vivir o practicar, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, marido de una sola mujer, la pregunta es, ¿solo los pastores o también todo cristiano? Cuando dice, por ejemplo, no, 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 que gobierne bien su casa, la pregunta es, ¿solo el pastor o también todos los cristianos? Todos los hermanos. Cuando dice no dado al vino, cuando dice no pendenciero, no codicioso, en realidad es la iglesia, todo cristiano debe de buscar vivir conforme a estas características. Pero Pablo aquí está especificando que definitivamente todo aquel que anhela pastorado, obispado, como lo dice ahí, debe de cumplir mínimamente estos requisitos, ¿no? Entonces, eh, y ya nos hemos dado cuenta que son requisitos prácticos. Y ahora va a hablar de los diáconos. Pero para aclarar en ese punto, del verso 1 al 7, todo está en masculino. Punto número 1, ¿sí? Punto número 2, cuando vamos a la evidencia bíblica del Nuevo Testamento y cada vez que se refiere a ancianos, a obispos o a personas que están cumpliendo este rol, no vemos una figura femenina. Dicho eso, es que como iglesia Jesús Salvador, nosotros discrepamos o guardamos distancia del pastorado femenino, porque no vemos en la Biblia un sustento para el pastorado femenino. Mientras que ahora vamos a pasar a los requisitos de los diáconos, donde sí vamos a ver la figura femenina y masculina.
Y también corroborando con la carta que Pablo escribe a los romanos, va a mostrarnos un personaje llamado Febe, a quien él llama diaconisa. Entonces, hay evidencia bíblica de que en cuanto a diáconos podían ser varones y mujeres, o masculino y femenino, como quiera llamarse. Pero en cuanto al obispado o a los ancianos, o mejor dicho, hoy en día conocido como pastores, no hay una evidencia bíblica ni histórica de que podrían ser una mujer. Ahora, vuelvo a aclarar, esto no indica que la mujer sea menos, es cuestión de función. En dignidad todos somos iguales a los ojos de Dios. Esto tampoco indica que todo varón puede ser pastor, no, sino tiene que ser un llamado de parte de Dios. Amén. Bien, entonces vamos a pasar entonces a la lista de los, dice, ¿no? Los diáconos asimismo deben de ser. Y la pregunta es, ¿qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? Ya lo hemos estudiado quizás en su momento cuando hemos visto los distintivos. ¿Alguien quizás tenga en mente una palabra que quiera relacionarnos a diácono, que se acuerde? ¿Qué es un diácono? Administrador. Administrador, correcto. Otra palabra, sí, que también tiene que ver con administrador. Otra palabra, alguien, diácono, didascalos, que significa, básicamente la Creo que, palabra, sí, dime Julio César, pastor, creo que también refiere a servidor, ¿no? servidor, correcto. Básicamente la palabra diácono no era una palabra que nació en la iglesia, era una palabra que se usaba en aquel entonces, ¿no? Era una palabra secular, si queremos decirlo, ¿no? Que significa servidores o servidores de las mesas, por ejemplo, o los que atendían en las mesas, por ejemplo. Entonces es una palabra didascalos, era un servidor. Pero lógicamente que cuando usamos la palabra diácono en la Biblia se está refiriendo a un servidor en un contexto de la iglesia. Y la primera referencia que vemos en cuanto a los diáconos, lo podemos ver claramente en el libro de Hechos, en el capítulo 6, del verso 1 al 6, 8 más o menos, donde se acuerdan de que de pronto había una necesidad en la iglesia y de pronto estaban los apóstoles ahí predicando la palabra de Dios, que hacían el rol pastoral, ¿no? Y ellos cuando ven que hay una necesidad y estaban siendo descuidadas las viudas en su atención diaria, entonces las viudas en su atención diaria, es que aquel entonces, producto de que la iglesia estaba naciendo y creciendo, se habían convertido 3000 capítulos atrás, pero al mismo tiempo también había muchas viudas, y las viudas de aquel entonces representaban una, por así decirlo, una carga dentro de la iglesia, o representaban a las personas que tenían necesidades materiales dentro de la iglesia. ¿Por qué una viuda tenía necesidades? Por aquel entonces, para el contexto, la fuente de recurso era el varón, ¿correcto? Y de alguna manera una viuda eh, quedaba desamparada si es que de pronto el varón fallecía, ¿no? Y si esta viuda quedaba sin hijos, peor aún, entonces era realmente una necesidad dentro de la iglesia, ¿no? Y vemos que la iglesia incluso suplía de manera material a estas viudas, ¿correcto? Tenía favor con esta viuda, pero se había dado un problema, que los apóstoles no se podían abastecer. Y ellos dicen algo interesante: no podemos descuidar la administración de la palabra de Dios. Y más adelante dice que proponen a la iglesia que levanten a 7 varones y dan una descripción, ¿se acuerdan? Y dentro de los cuales vamos a encontrar justamente a Felipe y a Esteban, ¿no? Y otros nombres más, pero de los que nos acordamos es Felipe y Esteban, que vemos que ellos comenzaron como servidores de las viudas, llevando alimento para las viudas en la repartición de alimento. Entonces, básicamente, entonces, ¿qué es un diácono? Un diácono viene a ser un servidor en las cosas prácticas de la iglesia, no necesariamente espirituales, ¿correcto? Aunque tiene mucho que ver con espiritualidad, pero marquemos una pequeña diferencia. El obispado básicamente también es un servidor, pero es aquel que ministra la palabra de Dios para velar espiritualmente por la iglesia, para guiar a la iglesia, para dar crecimiento a la iglesia. Y esa es una función de los pastores. Pero el pastor no puede ser pulpo, ¿no? O sea, los apóstoles no pudieron ser, el pastor tampoco. Entonces Dios va a equipar a su iglesia levantando diáconos. ¿Para qué? Para que sean justamente los servidores
de las cosas prácticas de la iglesia. ¿Y qué cosas prácticas hay en la iglesia, pastor? Hay muchas cosas prácticas. Nos damos cuenta que no todo es oración. En la iglesia muchas veces hay que limpiar sillas, hay que limpiar el templo. Hace poco hemos ampliado un poco más, ¿no? Hay que hacer un pisito quizás. O hay que irnos a la 41 y hay que cargar, hay que embalar ropa, hay que etiquetar, hay que alistar víveres. ¿Y quién lo hace eso? Justamente un diácono. El que desarrolla justamente todo ese tipo de actividades que no son menores, son diferentes quizás a la de un obispo, a la de un pastor, pero no son menores, porque al fin y al cabo, la buena obra es de Dios, eso debemos tenerlo claro. También debemos tener claro que el hecho de ser pastor o obispo no nos lleva al punto de decir, ah, entonces yo no hago eso. No hago eso siempre y cuando, bueno, me dejo entender, o sea, debo estar dispuesto a hacer todo lo demás, pero lo que sí debo de identificar como pastor, si de alguna manera quizás le estoy hablando a un futuro pastor de Jesús Salvador, debes entender, tú eres llamado también a hacer todo eso, no puedes dejar de ser un diácono, pero que no interfiera en tu función principal, que es llevar la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Que no descuides tu función principal. Para eso Dios nos da un modelo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Levantaron diáconos. Y estos diáconos se encargaron de todo ello, ¿no? Entonces, mientras haya diáconos en la iglesia, es una buena plataforma para que puedan servir. Y dediquémonos a la palabra de Dios. Pero dediquemos a la palabra de Dios, ¿no? No es que ya, Señor, ya hay diáconos, vacaciones, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Me dejo entender. Entonces, básicamente es ser un diácono, según Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, y vemos, ¿no? Que dentro de la congregación, y veíamos que los diáconos definitivamente también tenían que tener un testimonio espiritual frente a la iglesia. Entonces, tiene que ver con el tema espiritual, pero no necesariamente ellos sirven en las cuestiones espirituales, quiero entenderlo, sino en las cuestiones prácticas. Bien, entonces, pero tanto las cuestiones prácticas como las cuestiones espirituales son importantes para Dios. Entonces dice, que ¿cómo tienen que ser estos diáconos? Dice, deben de ser, primera característica, ¿qué? Honestos. La honestidad, ¿no? Pero la honestidad bíblica viene a ser mostrar una honestidad sincera para con Dios y para con los hombres. No solo para con los hombres, sino también para con Dios. ¿Correcto? Ser honestos con Dios y también con los hombres. Primera característica de un servidor. La pregunta es, ¿soy honesto en las cosas que hago? ¿Soy honesto en mi servicio para con Dios y para con los hombres? Buena pregunta, ¿no? La respuesta la tienes tú, ¿no? Si de pronto dices, oye, ahora me doy cuenta que yo soy un diácono o anhelo ser diácono, la pregunta sería, ¿estás siendo honesto con Dios en cada área de tu vida? ¿Estás siendo honesto con la iglesia? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? ¿Estás siendo honesto con tu familia? ¿Estás siendo honesto con los demás? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Amén. Luego dice, sin doblez. Y aquí sí quisiera detenerme un poco. Esta palabra sin doblez o esta frase sin doblez, tú dices que, o sea, no debe ser jorobado, o tiene que andar derechito, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, ¿qué significa sin doblez? Les cuento, pues, ¿no? Que tengo un amigo eh, que me ha bendecido, ¿ya? Me ha bendecido. Ese amigo lo conocen ustedes, es bien estudioso de la palabra, David Troncoso. Él tiene una biblioteca virtual, me dejo entender. Es como que si yo tuviese acá una biblioteca inmensa y tengo un montón de libros, él tiene una biblioteca virtual en su computadora. Es un programa que le cuesta, como dice él, ¿no? Le cuesta y me ha bendecido con su contraseña, ¿no? Entonces, ahora yo tengo esa biblioteca en mi computadora, ¿no? Solo yo, correcto, ya. O sea, por decir, no lo puedo dar a nadie, ¿no? Y entonces estoy comenzando a darle uso a esa biblioteca, ¿no? Y es interesante porque hay diccionario bíblico ahí. Y esta frase sin doblez es, mira su sinónimo en el contexto es no cambiante, no de doble ánimo, no inconstante. ¿Te das cuenta? Entonces, sin doblez es, o sea,
El que tiene doblez es aquel que es inconstante. ¿Y sabes a dónde nos manda, qué versículo como correlación nos manda este sin doblez? A lo que dice Santiago 1.8. Entonces, ¿qué dice Santiago 1.8, pastor? ¿Sabes qué dice Santiago 1.8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, nos está diciendo que no sea de doble ánimo, que no sea inconstante. ¿Qué es un inconstante? Alguien que dice, hoy día dice, ya, sí, pastor, yo estoy dispuesto. Y mañana dice, no, pastor, no hay ganas. Es alguien que se deja llevar por sus emociones. Y un domingo puede decir, aleluya, amén, estoy dispuesto, heme aquí. El día lunes está desanimado totalmente. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Quizás no. Entonces, no podemos ser de doble ánimo. Un diácono no puede ser de doble ánimo. No puede ser inconstante. Tiene que ser, por lo contrario, constante, perseverante, persistente, firme. Que su sí sea sí, su no sea no. Hermanos, ¿quién nos apoya a ir a la 41? Amén. Yo, de pronto, el día que levantaron la mano 15, llegó el día, somos 9. ¿Qué pasó? 6 de ellos son de doble ánimo, con ciertas excepciones que quizás se puedan presentar una emergencia. Y voy a ser un poquito más específico. Ya van no sé cuántos alumnos para el Instituto Bíblico. Lo que comienzas, terminas. De lo contrario, te vamos a decir, ¡hey! Doble ánimo. Ya, entonces, ya está, guerra avisada, no mata gente. Porque lo que comienzo, termino. En realidad todo cristiano debe de ser así, ¿sí o no? Pero cuánto más los servidores, cuánto más tú que estás ahí escuchándome, estás sirviendo. No puede ser de doble ánimo. Tiene que ser tu sí sea sí, tu no sea no. ¿Sabes por qué? Porque muchos hermanos en la fe, bebés o que van llegando, te van a ver de alguna manera. Cuando ven tu servicio, también ven tu vida. No solamente ven lo que haces, sino cuán perseverante eres en lo que haces. Y de alguna manera estás sirviendo de modelo para los que vienen atrás. Entonces no podemos ser personas de doble ánimos o inconstantes. Y no solo me refiero en las cosas de la iglesia, sino también en el trabajo, en los estudios. Debemos ser personas que, con ciertas excepciones, como vuelvo a decir, ¿no? Emergencias, situaciones que pueden presentar, pero por lo general debemos anhelar terminar o cumplir lo que decimos o terminar lo que empezamos. Esa es una persona constante. Una persona que no se deja guiar por su corazonada, por sus emociones, porque las emociones que son cambiantes, las emociones donde nacen en el corazón y el corazón dice es engañoso, porque hoy día puedo estar emocionado de hacer las cosas y mañana que si se pone difícil la situación ya no, sino que el que es constante va a tener convicción en lo que hace, ¿correcto? Luego dice, no dado a mucho vino. Ah, pastor, entonces los diáconos pueden tomar un poquito de vino. Buena pregunta, ¿no? Porque dice, no dado a mucho vino. En otras palabras, esta frase también nos denota que no sea adicto al vino. Eso es lo que nos quiere decir. No adicto. Que no se deje gobernar por el vino. Dale, Julio César, levantaste la mano. Pastor, ayer en el tema de oración, yo recuerdo cuando venía y recordaba del tema del estudio bíblico, y el Señor me decía recordar el tema de cuando el Señor le dijo a Josué, ¿no? Que meditara en su palabra día y noche. Y yo les comentaba a los hermanos que, o sea, meditar es pensar. Pero Señor, meditar es pensar, decía, pues, ¿no? Venía conversando con el Señor y ahí en el camino. Pero Señor, meditar es pensar, es pensar. A ver, bueno, a ver, meditar es pensar, Señor, le decía. Pero el Señor me hacía entender que Josué ciertamente tendría que estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, meditando o pensando en la palabra del Señor, pero de alguna manera el Señor me hacía entender que meditar no solamente era meditar, o sea, sino que me hacía entender que era instruirme, que necesitaba instruirme constantemente. Y
no necesariamente era 24/7, sino estar en una constante comunión, instrucción, o sea, seguir las instrucciones del Señor, aprendizaje constante de las cosas del Señor. Porque antes de esto se me había presentado una situación en el trabajo, donde prácticamente todos son duros de corazón, pero como siempre les repito a los hermanos de la iglesia, les digo que el Señor de alguna manera me enseñó que, y nos dice ciertamente que ese versículo de Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo dio el Espíritu Santo. Y ciertamente yo estaba tranquilo, pero el Señor me decía, instrúyete, sigue instruyéndote, sigue conociendo las cosas del Señor, sigue, aprende. Y eso les animaba a los hermanos que Josué, el Señor netamente le daba instrucción a José que meditara día y noche, que pensara, que estuviera netamente en su palabra, día y noche, constantemente. Y a nosotros, en el contexto de nosotros, nos llama a seguir capacitándonos, instruyéndonos, y a los que de alguna manera quizás no disponen de su tiempo, animarse, ¿no? El animarse, el conocer más de las cosas del Señor, porque no solamente no es en la lectura diaria, sino también en lo que se presenta, ¿no? La oportunidad de poder estudiar en un instituto bíblico, de poder congregarse en los días domingos, los días de Zoom. Es una manera de estar constante en las cosas del Señor, pero sobre todo el ánimo espiritual es muy importante. Gracias, pastor. Gracias, Julio, gracias, qué bueno. Eh, Quería agregar, pero vamos a avanzar. Ay, Sofía, dale, Sofía. Dale. Yo quería decir animar en el sentido de que cuando dice sin doblez y cuando dice constante, definitivamente no es fácil, ¿sí? No es fácil. Cuando una persona está en el servicio del Señor y se van a presentar inconvenientes, economía, cansancio del mismo cuerpo, las dificultades de nuestra familia o algo puede repercutir en nuestro ánimo, sí, o sea, no significa que no ser constante no significa que tú siempre vas a estar con pilas, full, a 100 y vas a hacer todo. No, 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 no. Va a haber caídas, bajones, vas a estar bajo cero. O sea, porque realmente te sientes frustrado, frustrada, cansado, agotado, con preocupaciones y cosas. Pero la idea es orar, pedir al Señor la fortaleza y continuar. Es como en un trabajo. Hay que verlo así, ¿no? En el trabajo, yo tengo un trabajo que cumplir, un horario que cumplir. Y yo, aunque esté cansado, aunque esté con sueño, tengo que cumplir con ese trabajo. Yo puedo lloriquear en el camino, renegar, patalear, decir, pero tengo que cumplir con ese horario. Algo así es en la obra del Señor. La idea es que el Señor nos pide aún un poquito más y dice, no reniegues, no patalees. Entonces, esa es una exigencia para nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos hermanos de la iglesia que pueden ver ahorita en la pantalla, por ejemplo, siempre se han mantenido constantes y otros, algunos fluctúan? ¿Por qué? Porque son decisiones personales, como tú decides. Puede haber personas que tengan años en el Señor, o pueden haber personas que recién se han convertido y están ahí, siempre firmes, y están avanzando y están proyectándose en los ministerios y todo, porque el Señor los está usando, pero es porque ellos, recuerda, el Señor es bueno con todos, y el Señor quiere usar a todos, pero la idea es cuánta disposición tiene nuestro corazón para perseverar, para estar firme en las cosas. Tus emociones, tu corazón, tu energía, tus sentimientos, todo va a fluctuar a full, por arriba de los 100 y por debajo de los 0 grados. Vamos a estar así, pero la idea es, no tengo ganas, pero lo tengo que hacer, porque también es mi responsabilidad. Entonces hay que ponerse eso en el corazón, ¿no? Aunque no tenga ganas, y sobre todo cuando no tengamos ganas, cuando no tengamos fuerzas, cuando nos sintamos mal, acude, tienes hermanos en la iglesia en los cuales puedes pedir consejo o de frente con el pastor, ¿no? Y decirle, pastor, mire, me siento así, ¿qué hago? El pastor te va a agarrar, te vas a maquiar espiritualmente y te va a decir, continúa, no hay otra cosa. O te quedas ahí tirado y que nosotros vamos a decir, oh, pobrecito, mira, está tirado ya. Vamos a orar por ti, pero no te podemos arrastrar. Tú tienes que levantarte como esos niños pequeños, te levantas y tomas fuerzas y continúas. Y esa es la carrera en el Señor, ¿no? ¿Sí? Y eso es algo muy personal, pero como les digo, orar, pedir ayuda, pedir consejo y decidirse personalmente para avanzar. Bien, gracias, Sofía. Les cuento una anécdota así bien corta. Hace unos 2 días atrás estuve conversando con el pastor Santos. Muchos se acuerdan de él, ¿no? Él ha estado delicado de salud y a propósito, ¿verdad? Manda saludos y está mucho mejor. Dentro de poco se va a reactivar también el ministerio, va a seguir apoyándonos con enseñanzas.
pero conversaba hace poco y él me decía algo, ¿no? Gracias, Anderson, me decía, porque dentro de todos los amigos que tengo, uno de los más cercanos y quien ha estado más pendiente de mi situación eres tú, ¿no? Me dice entonces. Y como que me comenzó a dar las gracias por muchas cosas y yo le hice un alto, ¿no? Le digo, aguanta, 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 por la confianza que nos tenemos, ¿no? Le digo, un toque, Santos, le digo, no, no es así, le digo, más bien, yo quiero darte las gracias a ti. Y, y él me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, las gracias porque en su debido momento, cuando comenzamos quizás como estos 7 diáconos, cuando comenzamos a servir en cosas en el ministerio, una de las personas que de alguna manera ustedes lo notan ahora todo bonachón, ¿no? Pero fue duro conmigo y también quizás Sofía se puede acordar de esto. Cuando comenzamos a servir con jóvenes hace 13, 14 años atrás en la iglesia donde conocimos a Santos o donde me convertí, a veces también queríamos tirar la toalla con el tema del ministerio y todo eso, porque no todos los jóvenes responden con la misma madurez, compromiso, ¿no? Y una de las cosas que cuando yo iba donde él y le decía a Santos, no, no pasa nada, mira, pasó esto, que aquello y todo, como que esto no tiene sentido. Y una de las cosas que nos decía, todos se pueden rendir, pero tú no. Yo lo sentía como que, yo esperaba que me diga, pobrecito, no, o sea, no, sí, tienes razón, no, sino, todos se pueden rendir, pero tú no. Pero es que llegan tarde, todos pueden llegar tarde, pero tú no. Todos pueden faltar, pero tú no. Y esa era su respuesta, que en su momento me pareció duro. Pero ahora me doy cuenta y le di gracias por eso, ¿no? Por decirle, ¿por qué? Porque cuando somos servidores del Señor, no podemos ver o medirnos con el servicio de los demás. Veamos a Dios. Y si nos queremos medir con alguien que sea con el servicio de Cristo, quien lo dio todo. Me dejo entender. Porque dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Entonces, cuando entendemos realmente este principio de que el servicio no tanto es porque si soy correspondido, porque si me dio las gracias el pastor, o la hermana, o el hermano, sino que entiendo que la obra es de Dios, la cosa es diferente. Es bueno muchas veces ser reconocido, ¿no? Y como que también alimenta nuestro corazoncito, ¿no? Pero como que de pronto cuando te dicen gracias, pero a veces por cuestión tiempo o circunstancias, incluso hasta el pastor se puede olvidar de decirte gracias por tu trabajo o por lo que has hecho, pero entiende, tu servicio es para el Señor. O quizás veas que otros no necesariamente, otros se rindieron el camino y mira, y le va mejor todavía aparentemente, tiene más tiempo y consiguió un nuevo trabajo, podrías compararte, ¿no? Porque pasa, ¿no? Y dice, mira, ¿qué tal hermano también servía, pero ahora ya no sirve y le está yendo mejor? Recuerda, el servicio es para el Señor. Quizás puede haber y va a haber inconstantes, pero tú no. Tú que me estás escuchando, tú no. Puede haber inconstantes, pero tú no. Tú sé de los que perseveran. Amén. Avanzamos ahora sí. Verso 8, seguimos en el verso 8. Dice, no dados al vino. En otras palabras es no adictos al vino, ¿no? En aquel entonces el vino era permitido, o sea, nunca ha sido pecado tomar vino para la iglesia. Pablo recomendó a mismo Timoteo. Lo que es pecado y la Biblia lo dice explícitamente es la borrachera. Me dejó entender, el dado al vino, la adicción al licor. Aquel entonces era el vino. Hoy en día puedes cambiarle de nombre, ¿no? Quizás cerveza, champán, coñac, no, ya no me acuerdo, de vodka, y tantas cosas, ¿no? O sea, no puedes ser adicto, no te puedes dejar gobernar. Y de eso también ya hemos hablado un poco, ¿no? De que si queremos estar llenos de algo o que sea algo el que domina nuestra vida, que sea la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra. Que eso nos guíe nuestra vida, pero no nos podemos dejar controlar por el vino. Ahora tú dices, pero bueno, aquel entonces era vino. ¿Sabes por qué era vino? Porque no había Facebook, no había WhatsApp, no había YouTube, no había Internet. De lo contrario, si tuviéramos nuestros tiempos, quizás diría, no dados a mucho Facebook. ¿Qué en cuanto a eso? ¿Será pecado entrar al Facebook? No. Pero si domina tu vida, ten cuidado. Si viene a ser tu prioridad, ten cuidado. ¿Será pecado entrar a YouTube, a Netflix? No. Pero si ya comienza a dominar tu vida, ten cuidado. ¿Será pecado jugar un videojuego? No. Pero si comienza a dominar tu vida,
ten cuidado. Las adicciones, que nuestra prioridad sea el Señor. Amén. Continuamos. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. De esto también ya hemos hablado, tanto como para los obispos. Ganancias deshonestas, en nuestro contexto, una frase lo resume, no estafador. Pues. No, que no haga negocios bajo la mesa. Que se gane el pan con honradez, ¿no? Con integridad, producto de su trabajo, pero no en base a mentiras o estafas o engaños. Definitivamente eso no puede ser parte de un servidor de Dios, ¿correcto? Eso no está bien, ¿no? Entonces, continuamos. Verso 9 dice, que guarde el ministerio, digo, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto es interesante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el misterio de la fe con limpia conciencia? El misterio de la fe con limpia conciencia tiene que ver mucho con la verdadera fe, porque muchos dicen tener fe, pero no todos los que dicen tener fe la tienen realmente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? En algún momento dice cuando Jesús estuvo, eso está en el Evangelio de Juan, haciendo milagros, prodigios, muchos creyeron en su nombre. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Entonces, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia es de tener nuestras motivaciones de servicio o tener una motivación correcta en cuanto a nuestro servicio. Entender que mi servicio a Dios no es porque Dios me va a prosperar, es porque he entendido lo que Él ha hecho por mí, es porque ya creí en Él, es porque ya he sido justificado por fe, es porque soy un creyente mediante la fe. No porque de pronto mi servicio me va a hacer salvo. ¿Me dejo entender? Porque muchas personas llegan a un punto de religiosidad de pensar que nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a la iglesia, eso nos acerca más a Dios. No te acercas a Dios. Lo único que te va acercado más a Dios es Cristo. Y tú cultivas sobre esa comunión que es ahora en Cristo. Entonces, este misterio de la fe con limpia conciencia debemos tener claro que yo no estoy sirviendo a Dios para que me bendiga, aunque Dios nos va a bendecir, pero no puede ser nuestra motivación. De tal manera que nosotros debemos ser de los que servimos a Dios con una convicción sincera. Y servimos a Dios no con otras motivaciones, sino servimos a Dios realmente porque nos interesa la proclamación de este evangelio por el cual hemos sido salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que en otras palabras, que cuando cualquier cosa como diácono que yo haga en la iglesia, mi motivación o mi propósito final, ¿qué es? Que las otras personas a quienes estoy sirviendo también tengan esa misma fe que yo tengo en el Señor. También escuchen ese evangelio. No puedo decir yo, o sea, yo ya cumplí con limpiar las sillas. Ya si creen o no creen en el Señor, si el pastor predica o no predica la palabra de Dios, ya no va conmigo. No, no, no. Hay un propósito final. Cuando hacemos el festival de niños, reparto de ropas, víveres, todo eso, debemos entender que es para la propagación del evangelio. Y por eso es que estamos sirviendo. De tal manera que tú dices que esto que estoy moviendo, o este esfuerzo que estoy haciendo, o estas sillas que estoy cargando, o estas ropas que estoy empacando, ¿es para qué? Para que otros también conozcan de Dios. Entonces voy a servir a Dios con una limpia conciencia, no para que el pastor me vea, no para ser recompensado, sino para que otros también conozcan a Dios y crean en el Señor, así como yo he creído. Entonces, tener una convicción sincera y clara en mi servicio. No puedo servir a Dios por servir, mucho menos por temor o por vergüenza, ¿no? ¡Qué roche! Ya, pues voy a ir a ayudar porque si no, el pastor me va a hacer roche el domingo. No lo hagas por eso. Si tú sirves a Dios, que sea porque has entendido que mediante ese servicio, el servicio que haces es importante para la propagación del Evangelio en el cual muchos deben de creer. Amén. Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Quiénes son estos? Los diáconos, ¿no? O sea, de quién estamos hablando. Entonces, tú dices, pero si solamente voy a apoyar en cosas prácticas de la iglesia, ¿tengo que ser sometido a prueba? ¿Cómo es eso? Sí, porque recordemos, todo este servicio, tanto de los obispos como de los diáconos,
es parte de la obra o del ministerio. Y hemos visto, ¿el ministerio de quién era? No de Pablo, no de Timoteo, sino del Señor. Entonces, el Señor está diciendo ahora a Pablo y Pablo a Timoteo que estos diáconos, estos servidores tenían que ser sometidos a prueba primero. Entonces, no tanto estaba en la designación. La designación no hace diáconos. ¿Sabes qué hace diáconos realmente? El reconocimiento después de que ha sido designado. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, ¿quiénes quieren apoyar todos los que desean apoyar para la misión 41? Amén, un montón levanta la mano, ¿no? Hermanos, para el servicio, un montón está ahí, ya. Pero luego, en cómo yo sirvo, en cómo llevo mi vida, en cómo es que soy sin doblez, en cómo es que no soy codicioso de ganancias deshonestas, en cómo es que no me dejo gobernar por el vino u otras cosas, en cómo es que soy honesto para con Dios. Esas cosas, en cómo es que yo sirvo con una limpia conciencia, esas cosas van a evidenciar que realmente esta persona es diácono. No el hecho que el pastor le diga ayúdame en esto, sino que después de que ha cumplido un servicio permanente en la iglesia y ha permanecido, se ve evidenciar quién realmente tiene el llamado a ser diácono. No tanto la designación, porque en la designación nos podemos equivocar. Les comento algo así en confianza. Cada año invitamos a ciertos hermanos de la iglesia a participar como servidores, ¿no? Y tenemos un grupo de siervos, lo saben, ¿no? Pero año a año, es lo que yo he podido evidenciar, algunos nombres van cambiando, algunos se van introduciendo y otros van saliendo. ¿Me dejo entender? Y será porque de pronto el pastor dice, no, ahora él ya no, él sí, no, no, no. Es porque el mismo Señor durante el año nos va mostrando quiénes realmente están permaneciendo, perseverando, quiénes realmente están siendo fieles a Dios. Y su testimonio mismo hace de que muchos permanezcan durante años. Pero también hay muchos nombres que ya no están, ¿se han dado cuenta? ¿Y qué es lo que pasó? ¿El pastor los sacó? No. Dios mismo los puso a prueba y evidenció si tenían el llamado o aún no era tiempo. Y algunos nombres ya no están. Ya no los ven ustedes al frente sirviendo. ¿Y qué es? Eso es poner a prueba. La práctica. No tanto la designación, porque en la designación, ¿sabes qué? El pastor se puede equivocar. Y yo reconozco muchas veces que me he equivocado al designar a alguien. Pero también puedo reconocer y al ver muchos rostros que permanecen durante años, que el Señor está siendo fiel y ellos están siendo fieles también al Señor porque están permaneciendo en el servicio. Y así es, esta lista va a ir variando. Amén. Y como quien dice, ¿no? Ninguno de nosotros, ni siquiera el pastor, tiene como que, ya, cumplí el título y esto no me lo quita nadie, ni su NEDU, no, no tiene nada que ver su NEDU. Tienes que ser puesto a prueba. Amén. Y es el Señor el que va a ir mostrando quiénes están siendo fieles sin doblez. Amén. Entonces, avanzamos. Verso 10, no, verso 11. Y aquí dice, las mujeres así mismo sean, y sigue hablando de los diáconos porque el verso 12 va a retomar. Entonces, este es un pasaje que muchos toman, y yo también lo considero así, que incluye a las mujeres dentro de la lista de los diáconos o dentro de los requisitos para diáconos. Y acá especifica en cuanto a las mujeres, dice, las mujeres así mismo sean honestas, similares a los hombres, o sea, ¿ya? No calumniadoras. Pero antes de ir a ver sus descripciones, ¿por qué te digo, no solamente por este versículo, digo que el diaconado puede ser masculino y femenino, sino también por lo que Pablo dice en Romanos 16, verso 1, si deseas anótalo. Pablo hace mención de una mujer llamada Febe. Dice así, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, recomendando a la iglesia, a los hermanos que se encontraban en Roma, ya dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Lo dice clara y explícitamente, la cual es diaconisa. Entonces, el diaconado puede ser masculino o femenino. ¿Amén? Es por cierto, en nuestra iglesia hay muchas diáconas. O sea, hay más diáconas que diáconos, ¿no? Pero ahí está. ¿Correcto? Entonces, es bíblico. Tranquilos, es bíblico. Lo cual no vamos a encontrar con obispo o anciano. No encuentras evidencia ni en las cartas ni en el libro de Hechos
de un obispo o un anciano femenino, ¿correcto? Entonces, las diáconas, amén. Algunos cogen este verso de que he dicho de Pablo para decir, ya ves, había, y Febe dicen, Febe claramente Pablo dice que es diaconisa, no dice que es obispo, amén. Entonces, las pastoras, discrepamos mucho con las pastoras, ¿no? Entonces, a no ser que de pronto uh, tenga sus ovejitas, bueno, allá en la sierra. Y conozco ahí sí muchas pastoras, ¿no? Que tienen sus ovejitas, ¿no? Entonces, literal, ¿no? Las ovejitas. Y sacan lana, todo el oveja, no hay problema. Entonces, con esto estoy diciendo. Y, por ejemplo, y para aclarar también, a Sofía ni le digan pastora porque no le gusta, ¿no? Porque la esposa del doctor no es doctora, ¿correcto? Y ella lo ha dicho muchas veces. Que cumple una labor muy importante, amén, definitivamente, ¿no? Pero incluso de eso discrepamos. Algunos dicen, no, pero es la esposa del pastor, pero la esposa del policía no es policía, ¿o sí? Aunque cumple, sí, ciertamente una función, una labor, está instruyendo ahí a Keila, a Patty, a Gisela en la enseñanza de los niños y toda esa labor, pero, adelante Sofía, quiere hablar. Las mujeres callan en la iglesia, dice Sofía, capítulo 2. Dale, ¿no? Y por debajito dice, los hombres callan en el hogar. No, no, algo que yo quería justo aclarar es que tratemos de cumplir nuestras labores, no por ser, en mi caso, ¿no? Yo, no por ser la esposa del pastor Anderson, es que hago lo que hago, ¿no? O sea, yo, si mi esposo Anderson no fuera el pastor, o yo estaría en otra iglesia, por ejemplo, yo trataría de hacer todo lo que estoy haciendo ahora en la iglesia, lo haría en el lugar donde yo estoy, porque yo no hago las cosas por ser la esposa de, recuerden eso, ¿no? Por ser, la hermana Luz no hace las cosas que hace acá en la iglesia por ser mi amiga, Gisela no hace las cosas que hace acá en la iglesia por ser la hermana del pastor, o sea, no, es porque tienes que hacerlo porque el Señor te ha llamado a hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, entenderlo. Tú no eres alguien por ser familiar, amigo de alguien, o sea, no, 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 es porque es tu función, te van a hacer, y como dicen ahorita, no nos consta, porque en el lugar donde tú estés, tú vas a hacer las cosas para el Señor, porque eres tú y Dios. No hay argollas, no hay amistades, o sea, no, 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 tú tienes que hacer las cosas porque el Señor te ha mandado a hacerlos y con toda la pasión y con todo el amor posible. Entonces, eh, eh, solamente que de repente las funciones muchas veces se van a poner a algunas personas, muchas veces por influencias, pero al final con el tiempo el Señor muestra, ¿no?, quiénes son los verdaderos siervos y son los que van a permanecer en esa posición. Entonces, si hacen algo para el Señor, háganlo para Él. Y sean, como dice, honestos, sean quienes son en todo lugar donde estén. Eso es lo que quería decir, ¿no? Y eso de por ser la esposa del pastor o la pastora, eso no existe. O sea, igual, bueno, por ejemplo, con Quilla y Hakan, le decimos, nosotros queremos que ellos sean buenos niños, no porque van a decir, oh, él es el hijo del pastor, la hija del hermano. No, 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 ellos porque son hijos de Dios tienen que hacer las cosas bien. No por ser los hijos de humanos aquí que tengan algún cargo, por ser hijos de Dios, por ser cristianos. Siempre hay que verlo de esa manera. Bien, continuamos. Gracias, Sofía. Y mira, lo interesante es que ahora cuando comienza su lista, tú dices, oye, dice que sean honestas, bueno, igual que los hombres, pero ¿por qué dice no calumniadoras? ¿Será porque la mujer se caracteriza por ser eso? No. No, o sea, hay varones y mujeres calumniadores, haciendo uso del diccionario bíblico que me ha obsequiado mi amigo virtual, dice, difamadoras, traicioneras, chismosas, dice toda esa lista, machis, ¿no? O sea, más chismosas, ¿no? No puede ser eso, dice, ¿no? O sea, pero ¿por qué Pablo lo dice y lo especifica? No porque de pronto Pablo dice, las mujeres por lo general son así. No, no, no. Recordemos un poco el contexto. ¿Qué había pasado en el capítulo 2? Estas mujeres influencers habían estado saboteando la autoridad de Dios que había puesto en la iglesia y estaban siendo ostentosas y estaban siendo difusoras de esta diferente doctrina y estaban siendo engañadas, como dice Pablo, y estaban saboteando la autoridad. Entonces Pablo aquí como que especifica y subraya, ¿no? Diciendo todo lo que ha sucedido en el capítulo 2 o lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso con las mujeres, eso no puede ser característica de una diaconisa, ¿no? Entonces, pero también aplica hoy.
sea, pero yo digo, aplica tanto a varones también, creo. O sea, definitivamente, ¿no? No puede ser difamador, traicionero, chismoso, o hablar a las espaldas, ¿no? O hablar mal, o hablar sin fundamento, o un creo volverlo en así es, ¿no? No sé si lo has entendido eso. Dices, no, yo lo he visto haciendo esto, y después vas y lo interrogas, no, creo que lo he visto. ¿Cómo? Entonces, eso es hablar mal, ¿no? O sea, entonces todo eso no puede ser parte de una diaconisa ni de un diácono, ¿no? Entonces, No, pastor, y también se aplica definitivamente en estos tiempos para todo hombre y mujer, porque científicamente se ha demostrado que el hombre es más chismoso que la mujer, entonces ahí va la palabra para los dos. ¿cómo que dice que las mujeres son más caleta? Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Mira, Mentira, sobrias. mentira. Vamos a aplicar el capítulo 2 a las mujeres callen en la iglesia. No, adelante, no, dice. Sobrias, dice. Sobrias, ¿qué significa? Sean fiables, de confianza, no extremistas, no alaracosos en el sentido de lo que decíamos la vez pasada de los varones cuando decía sobrios, no fosforitos, no impulsivos, ¿no? La mujer de por sí es impulsiva, ¿no? Entonces, pero un servidor o una servidora de Dios tiene que ser sobrio en el sentido de que sea fiable, que inspira confianza, no irse a los extremos, ¿no? Entonces, básicamente eso. Luego dice fieles en todos, y cuando decimos fieles en todo, es fieles en todo, pero fieles a Dios, fieles a la doctrina, fieles a la iglesia, fieles incluso al liderazgo, ¿no? Mientras el liderazgo esté lógicamente eh, alineado con el Señor, ¿no? Por eso puse primero a Dios y la doctrina, que significa a la palabra, ¿no? A la iglesia y al liderazgo, ¿no? Tiene que ser fiel en todo sentido, fiel a los hermanos, ¿no? Entonces, y eso también aplica a los varones, no solo a las mujeres, ser fieles en todo. ¿Y qué es fieles? Confiables, que confíen realmente en Dios, en la iglesia, en lo que hacen. Amén. Continuamos, verso 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y nuevamente retoma con los varones, ¿no? Ha especificado eso en cuanto a las mujeres, pero retoma ahora con los varones. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nuevamente, cuando dice marido de una sola mujer, en otras palabras, lo que está diciendo es que sean fieles en su matrimonio. Amén. Esto quizás podría abrir muchas aristas, ¿no? María, y si la mujer muere y todas esas cosas que hemos hablado, pueden ver el video anterior de eso, pero básicamente un servidor lo que está hablando aquí es de que sea fiel a su matrimonio. No puede ser un mujeriego, o sea, el pastor no puede ser un mujeriego, el diácono tampoco, y ¿sabes qué? El cristiano tampoco, no puedes. Luego dice que gobierne bien a sus hijos y sus casas, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Y es interesante cuando dice gobiernen bien a sus hijos, porque esta palabra gobiernen, en realidad lo que significa es que administren bien su hogar, que administren bien a sus hijos. Básicamente es eso. Eh, el libro de Santiago, si no me equivoco, también dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No sé si han leído ese pasaje. Y cuando dice el que no provee para los suyos es peor que un crédulo, a veces nosotros pensamos que provisión solo es chiqui chiqui, ¿no? Dinero, ¿no? Y provisión es muchas otras cosas más. Provisión es uh, amor, afecto, cariño, ¿no? Tiempo en familia, palabra de Dios. O sea, entender que mi primer ministerio es mi hogar, ¿no? El hogar por el que esté conformado tu hogar, ¿no? O sea con esposos o sean tus hijos. Ese es tu primer ministerio, ¿no? Entonces, ser buenos administradores dentro de nuestro hogar, ¿no? Entonces, los diáconos, al igual que un pastor, tiene que ser un buen administrador de su hogar. Y de eso también hemos hablado bastante. ¿Por qué? Porque si yo no gobierno bien mi hogar, como lo decía para los obispos, y ahora aplica a los diáconos, si no gobierno bien mi hogar, uno, que no estoy siendo sincero para con Dios, porque no estoy teniendo a mis hijos bajo sujeción con toda sinceridad, como decía, para con Dios. Ese es punto número uno. Punto número dos sería de que eso va a ser de piedra de tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque el hecho de ser diácono, el hecho de servir en la iglesia, no es que uno quiera exhibirse, ¿no? El hecho de ser un obispo o ser un pastor o un servidor, en otras palabras,
de Dios en la iglesia, de alguna manera nos exhibe o no. De alguna manera los hermanos identifican, los de polito negro que dice Jesús Salvador, ellos son los... No tanto eso, sino que cuando te ven constantemente cantando al frente, dando los anuncios, en el multimedia, en la puerta, y te ven constantemente ahí, dicen, ellos son los servidores, ¿no? No dicen son los diáconos, porque no rápidamente dice ellos son los líderes, incluso llegan a decir, porque el diácono de alguna manera es una posición de liderazgo, no solamente es un servir un acto, sino que permanentemente está sirviendo, ¿no? Entonces, ellos son, dicen, ya, perfecto, hasta ahí todo bien. No es que tú has buscado exhibirte, pero el simple hecho de cumplir tu función te ha exhibido. Pero ahora alguien por ahí tiene la bendición de conocer un poco más tu familia, tu hogar, y comienza a ver algo totalmente diferente a lo que veía en la iglesia. ¿Qué sucede? Piedra de tropiezo. Pero el hermanito no estaba en la puerta ahí de la iglesia y daba la bienvenida y todo lo demás. Pero, uy, si lo conocieras en su trabajo, ¿cómo es? Triste. Si conocieras a su esposa, si conocieras a sus hijos, piedra de tropiezo. Como dice Pablo, hemos dado pie a que hablen mal de nosotros. Hemos dado pie a ser reprendidos. Hemos dado pie. Hay algo del cual van a hablar. Ahora, si hablan de la nada, bien, bueno, ese es su asunto con Dios, no podemos evitarlo. Pero si nosotros damos el pie a que digan, ¿cómo puede estar sirviendo y hacer esto? Ahí tengamos cuidado. Entonces, hay mucha responsabilidad. Gobernemos bien nuestro hogar, cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? O sea, hay mucha responsabilidad en realidad. Bien, avanzamos. Verso 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, y esta parte me encanta, dice, ganan para sí un grado honroso. ¿De parte de quién? Primero, de parte de Dios, porque Dios es el que está poniendo cada una de estas características. El que ejerza bien el diaconado para con Dios gana para sí un grado honroso de parte de Dios. Pero también el que ejerce bien el diaconado, no solo para con Dios, sino para con las personas que lo conocen, también va a ganar un grado honroso de parte de las personas. Va a ganar un respeto, incluso un cariño de parte de las personas. ¿No se ha dado cuenta de eso? De pronto hay personas que no valoran, pero hay personas que estiman muchas veces a los servidores y eso es de agrado. Yo lo voy a decir así, puedo ver que de pronto cuando una fecha especial o de pronto una reunión o de pronto estás delicado de salud, dicen, no, el hermanito, la hermanita, ¿quién? El que estaba en la puerta, el que ayudaba, está delicado, no, yo quiero bendecirlo. ¿Te has dado cuenta de eso? No porque el hermano o la hermana que servía en la iglesia pide, sino el simple hecho de que su servicio hace que muchos otros lo valoren, ¿o no? Como también va a haber de los que no valoran, pero es un grado honroso. Dios te va a honrar de una manera natural, pero no busques la honra, eso sí. No hagan las cosas por la honra, eso claro está, pero tampoco vas a poder evitar de pronto que se te honre. Les digo, en lo personal, o sea, no voy a dar nombres, pero hay personas que de la iglesia que en algún momento han sabido bendecirme, decir, pastor, un detalle, y tú le digo, pero hermano o hermana, ¿por qué? No, pastor. Y digo, bueno, Señor, no lo he pedido, no lo he buscado, es tú usando esta persona para honrarme. ¿Me dejo entender? Entonces, va a haber honra. Dice, y también, ¿qué más dice? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucha confianza. Van a ser confiables. Pero no solamente van a ser confiables, sino también ellos mismos van a tener la confianza de su fe que han puesto en Cristo Jesús. Y van a tener la confianza de seguir proclamando su fe en Cristo Jesús. Créeme que cuando eres oyente o solamente te congregas, estás más propenso a enfriarte que cuando estás sirviendo. Te lo aseguro.
Porque cuando estás sirviendo, estás más comprometido con el Señor y con su obra. Y difícilmente, te puede desanimar, pero ¿sabes qué? Te desanimas y llegas de pronto a sentarte y dices, solo voy a congregar. Pero el que solo está congregando, ¿qué hace cuando se pasa algo difícil? Ya no me congrego. En cambio, el que está sirviendo, oh, no, como que estoy pasando mis pruebas, pastor, dame un chance, voy a congregar, voy a seguir allá. Y de ahí de lo que el Señor le va a hablar y nuevamente luego lo ve sirviendo. ¿Me dejó entender? O sea, definitivamente tiene sus ventajas, ¿no? Finalmente, hermanos, antes de pasar a los otros puntos que lo vamos a ver la próxima semana, porque vamos a hablar del siguiente tema, eh, no olvidar algo. Eh, todos hemos sido llamados a servir. Eso debemos tenerlo claro. Pero no todos siempre vamos a ser diáconos. No todos vamos a ser obispos. Pero todos somos llamados a servir. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que un sinónimo de cristiano debería ser servidor. Porque a eso hemos sido llamados. A servir así como el maestro sirvió. Pero ahora, un servicio permanente. No itinerante, no de vez en cuando, sino permanente. Con responsabilidad. Donde asumo incluso ministerios. Eso es diaconado. Pero todos somos llamados a servir. Aquí quizás lo llamamos siervos y colaboradores. Quienes quieran colaborar y el colaborador en algo puntual se anota, pero a la siguiente no se anota. Pero los siervos están ahí permanentes. Todos hemos sido llamados a servir, pero los diáconos sirven de manera permanente y son de influencia en el lugar donde Dios los pone y siempre van a ser de bendición para los demás. Pero no quiero que confundan esto a la iglesia con una empresa, como que con cada quien tiene un cargo, un rango. No, no, no. La iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia donde Dios va a poner funciones en cada uno de los hermanos. Y cada uno de estos hermanos tiene que cumplir una función. Nadie es más que nadie por el hecho que cumple una u otra función. Todos en dignidad somos hijos de Dios, somos su iglesia. Eso debemos tenerlo claro. No es que hay una élite y ellos nada más, pues, no, no. Sino todos somos servidores, todos hemos sido llamados a servir. Entonces, si Dios ha puesto en tu corazón el anhelo de servirle, anótate, ¿no? Anímate, habla con el pastor y si quieres servir quizás en el tema de los niños, de la escuela, bueno, de los JS Kids, JS Teens, conversa con Sofía y con la misión 41, conversa con mi persona. Hay muchas cosas por el cual ir involucrándonos e ir enamorándonos cada vez más del servicio a Dios. Hazlo, todos son bienvenidos y el Señor nos va a ir usando. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, por cómo es que tú nos animas, pero al mismo tiempo, Señor, nos pones en la línea correcta, Señor, de cómo es que debemos de guardar nuestro diario vivir, Señor, para que nuestro servicio, Señor, cada vez sea con mayor excelencia, Señor. Gracias te doy por cada uno de los siervos, diáconos que sirven hoy en tu iglesia, Señor, y por los que vas a ir añadiendo, Señor, en el tiempo, Señor. Bendice sus vidas y ciertamente, Señor, tú los vas a honrar porque tu palabra lo dice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti, Señor. Gracias por este estudio bíblico. Amén. Bien.